El año 536 después de Cristo es frecuentemente considerado como el peor año de la historia de la humanidad, debido a distintos acontecimientos que ocurrieron en el lapso de 365 días, incluyendo hambrunas en distintos países que perdurarían por algunos años más, una oscuridad global causada por niebla volcánica ocasionada por erupciones masivas cubriendo el hemisferio norte, causando a su vez un colapso climático total, acabando así con las cosechas y golpeando duramente a la agricultura, además de ser el inicio de una edad oscura en Europa. Creo que solo una persona con los fetiches más extremos que deja al usuario de DeviantArt, con avatar de Sonic como si fuera Barney el dinosaurio querría vivir en esta época, más que nada por las condiciones anormales y la falta de herramientas y medios modernos que tan vitales son para nosotros en la actualidad. Ahora bien, reemplacemos el año 536 por el año 2015, y la humanidad por Nintendo y su fanbase, y tenemos una de las historias más miserables y tristes de la historia. Creen que estoy exagerando, y sí, obviamente no soy tan gil para comparar la muerte y penurias de miles de personas con Mario Party 10, sin embargo, tampoco son palabras que tomaría a la ligera. Y es que este año es considerado por muchos, incluyéndome, como el peor año de Nintendo de toda su historia, o al menos contando su historia enfocada en los videojuegos. Quién sabe si a lo mejor los soldados de los aliados invadieron las oficinas de Nintendo durante el Tercer Reich, y razón no les falta, aunque para llegar a eso habría que ver cómo se llegó a esto. El año anterior al 2015 de hecho fue un año bastante decente para Nintendo, pudiendo lanzar varios de sus pesos pesados como Super Smash Bros. Para Wii U, Mario Kart 8, Donkey Kong Country Tropical Freeze, e incluso juegos más de nicho como Bayonetta 2, que incluso estuvo nominado al Juego del Año. Y eso es por el lado de la Wii U, ya que en la 3DS también obtuvimos el Smash, así como Pokémon Omega Ruby y Alpha Zafiro, Kirby Triple Deluxe, Bravely Default, y juegos como Shovel Knight, Fantasy Life o Shantae. Además de que, si bien la Wii U estaba valiendo para puro pito, aunque sí logró unas ventas más que respetables considerando que hablamos de la Wii U, entiéndanlo, es como premiar a un niño que siempre saca 06 o 07 y que de la nada saque un 11, no es la gran cosa pero se valora el esfuerzo. La 3DS obtuvo su mayor pico de ventas en el año fiscal, por lo que el futuro se veía como la tremenda chota. Para entender por qué fue un mal año, primero hay que hablar del elefante en la habitación, solo que es un elefante con desnutrición extrema, que apenas si puede moverse. La Wii U apenas iban por el tercer año y la consola ya no daba para más, por lo que la propia Nintendo estaba sobreviviendo a base de los amigos y la 3DS, mientras pensaban más a futuro y apostaban por su siguiente consola. Básicamente, andaban sin una consola de sobremesa, lo cual era brutal, ya que por esos años se lanzaron varios third parties populares y que fueron éxitos en ventas, dejando a Nintendo sin nada que ofrecer más allá de sus títulos principales. Dirán que es similar a la época actual, pero actualmente sí hay apoyo third party que la Wii U ni en 1000 años hubiese podido conseguir, como por ejemplo recibir un Resident Evil nuevo de lanzamiento, cosa que para los fans de la época les hubiera dado un derrame escuchar. La Wii U fracasó por un tumulto de motivos, y lo único que Nintendo podía hacer era darle el soporte que ya estaba planeado, además de lanzar títulos menores, pero de eso hablaré más adelante. También fue el año que Nintendo sacó de sus peores E3S, que no es la peor solo porque este mamarracho existe, pero sí fue un costal de decepciones y rabia, ya que nunca había visto a la fanbase de Nintendo tan enojada como lo estuvieron en 2015 luego de los anuncios de la E3. Y no los culpo, solo miren los titulazos que anunciaron, tales como Metroid Prime Federation Force, Animal Crossing Amiibo Festival, The Legend of Zelda Triforce Heroes, y Reggie hablando de los amiibos de Donkey Kong y Bowser de Skylanders como por 5 minutos, así como lanzar trailers de juegos que ya habían sido revelados anteriormente, como Fates o Star Fox Zero. Fue una de las presentaciones más decepcionantes de Nintendo, donde nada más sacaron la bandera blanca en la generación actual, con un ritmo lentísimo donde se paraban a platicar cada que sacaban juegos para explicar ciertas cosas del desarrollo y vainas, lo cual no es malo de por sí, pero vuelve todo más tedioso, y eso combinado con los paupérrimos anuncios que ni el fanboy chupamedias más grande de la compañía del bigotón podría defender. Y como guinda sobre el pastel, el fallecimiento de Satoru Iwata.
Que el actual presidente de la compañía haya fallecido de manera tan repentina no solo fue un momento bastante triste para la comunidad de Nintendo y para la del mundo de la programación, ya que Iwata era un genio en ese ámbito, sino también puso a Nintendo en una situación algo difícil, donde debían elegir bien quién tomaría las riendas de la compañía, y eso mientras estaban pasando por momentos ya de por sí complicados, añadiendo a que debían seguir los pasos del hombre a la perfección, y por cómo es la sociedad japonesa, seguramente poniendo un peso extra mientras desarrollaban la sucesora de la Wii U, aunque para ver qué tan pobre fue este año, faltaría ver a los juegos lanzados, y qué papel jugaron para poder salvar, aunque sea algo, la imagen y las finanzas de Nintendo este año. Durante el primer trimestre, específicamente en enero, fue donde Nintendo sacaría uno de sus juegos más olvidados en general, causando que debo ser la primera persona en esta semana que dice el nombre del juego. Kirby and the Rainbow Curse es un spin-off de la saga Kirby y secuela de Kirby's Canvas Curse para la Nintendo DS. Este, así como su precuela, tienen la gracia de que el jugador no controla a Kirby, sino que a una herramienta de dibujo, que tiene el objetivo de armar un camino para guiar a Kirby hasta el final del nivel. No tiene muchos méritos, salvo el estilo de arte siendo de plastilina, cosa que queda arruinada completamente al estar enfocado completamente en el gamepad de 420p. El juego no fue ni el GOTY de GOTYs. Para cuando vi Evangelion ya no era parecido a Kirby and the Rainbow Curse, era más bien como Breath of the Wild o Elden Ring. Ni tremendo cagadero valedor de pija, por lo que toca despedirse de la siguiente evolución a la saga, Kirby y la maldición del prompt generador de imágenes. El siguiente mes sacarían Majora's Mask 3D, el cual había sido pedido por años por parte de los fans hacia la gran N, tanto que se podía equiparar a cuando los fans de Pokémon pedían el remake de los juegos de joven. Y de una manera similar como Game Freak les escupió en la cara a los fans con esta wea, Majora's Mask 3D realizó cambios que no fue de mucho gusto de los fans del original, como el nado rápido que comparado con la original tiene la misma velocidad que lo que tarda la justicia en mi país, ocurriendo algo similar con el Deku Link, así como cambiar los combates contra los jefes y la interacción de los ítems con el mapa, como por ejemplo las flechas de hielo que solo congelan en ciertas partes del agua. Pero en fin, todo esto más que afecta al tipo de jugador que tiene como único contacto femenino a Character AI, por lo que no debería ser tomado para desacreditar totalmente el juego, el cual de hecho fue bien recibido, iniciando el año de una manera decente para Nintendo. Cosa que no duraría mucho ya que para marzo habían sacado Mario vs Donkey Kong Tipping Stars, Mario Party Party 10, y Tipping Stars no tiene mucho que destacar, es solo otro Mario vs Donkey Kong en un punto donde la gente ya estaba asada del mismo juego pero con añadidos menores, aunque eso sí, hizo algo que Nintendo probaría por única vez en su vida, lo cual es el cross purchase, o sea comprar un juego en una plataforma y obtenerlo gratuitamente en otra, y de todos los juegos que pudieron beneficiarse de esto, incluida la consola virtual, escogieron esta sonsera, teniendo en cuenta de que el guardado de datos no se pasaba de una consola a otra, causando que sea otro juego que simplemente se puede resumir en que fue lanzado al mercado. Y otro juego que también se debería resumir así, pero lastimosamente no es posible, es Mario Party 10, el cual, si excluimos los spin-offs de Mario Party, es el más odiado de la saga y considerado como el peor Mario Party, no solamente por continuar con el gameplay donde todos andaban en un mismo vehículo para avanzar, sino por incluir modos que rayan en lo insultante como ese, donde básicamente te obligan a comprar al menos un amiibo para poder jugarlo. Para esas personas, que andan sufriendo porque Nintendo bloqueó la radio de Metroid Prime 4, den gracias que al menos no les bloquearon un modo entero. Además de tener un tablero simple, y sí, dije uno, porque es solo un puñetero cuadrado. Ups, perdón, quise decir varios tableros, porque que tengan distintos temas ya los hacen diferentes. Entiendo que hayan querido experimentar para no repetir la misma fórmula de los anteriores Mario Party, pero si un experimento falla no lo repites de nuevo porque obviamente no funciona. Ahí también lanzaron Fossil Fighters Frontier. No sé mano. Tal vez uno de los empleados de Nintendo fue descubierto robando el cemento y fue castigado con desarrollar este juego, y por eso es que existe. También lanzaron Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 Record Breaker, el cual es una versión mejorada del original lanzado en 2011, demostrando otra vez que Nintendo tenía sus favoritos. Y luego lanzarían Codename Steam donde implicarían lo contrario. ¡No me toques, asqueroso! Fan de Codename Steam. Después no habría mucho de interesante, a menos que consideren Amiibo Tab como algo medianamente interesante.
el cual era un juego gratuito que servía más para desbloquear juegos clásicos de Nintendo, de la NES y Super NES. Requieres comprar amiibos para desbloquear un juego. Solo son demos de 3 minutos. Las demos ni siquiera tienen relación con el amiibo escaneado, por lo que puedo escanear el amiibo de Mario y me dan Punch Out. Con un link directo a la consola virtual para incentivar comprar el juego. Juegos que por cierto, aumentaron de precio con respecto a sus versiones de Wii. Es algo que mientras más lees y te adentras en ello peor se pone. Salvo el Xenoblade de New 3DS, el cual es un port bastante impresionante para una consola, que sufre como ciudadano chino en Tiananmen en 1989 cuando intenta correr Luigi's Mansion. Sin embargo, no deja de ser solo eso, un port de un juego de Wii, dejando abril como un triste mes donde no habrían más pesos pesados, ya que eso se lo estaban guardando para el siguiente mes con Splatoon. Creo que no necesito explicar cómo este juego generó una de las sagas de Nintendo más importantes de los últimos años, y uno de los shooters más únicos que se pueden ofrecer en el mercado, pero sí cabe resaltar que este juego fue uno de los salvadores de esta consola, que decirle muerta es decir poco, además de poner a Nintendo en el mapa por un tiempo, claro, con el siguiente juego que saldría meses después que sería un boom, el cual es Mario Maker. Es increíble cómo, con un concepto tan simple como hacer la chamba de Nintendo en lugar de ellos, fuera capaz de generar tanta bulla, aunque claro, tomando en cuenta que hablamos de un Nintendo que, en ese tiempo, estaba con un soporte de vida. Más allá de reavivar la imagen del fontanero y originar canales y vídeos de gameplays dedicados a este juego, incluso con las reglas estrictas que ponía la compañía para el streaming de sus productos, fue un éxito en ventas y generó una comunidad de jugadores que hasta el día de hoy siguen generando y compartiendo niveles, aunque claro, en la secuela, porque el original, fue tanta la vaina que llegó hasta oídos del propio Takashi Tezuka, el cual mencionó que se divirtió viendo los vídeos que hacían la comunidad, y la propia Nintendo reconociendo que habían más de 7,2 millones de niveles creados a mayo de 2016, o sea en menos de un año. Además de estos dos pesos pesados, o bueno, pesos pesados considerando el estado de la compañía, sacarían Yoshi's Woolly World para entre junio y octubre, ya que fue lanzado en diferentes fechas para las distintas regiones, y que tuvo un recibimiento bastante normalito, y aunque sí tuvo algo de popularidad y vendió más de 1 millón de unidades, se podría decir que fue un título visto como más de lo mismo por la comunidad, ya que hay que recordar que en ese tiempo, Nintendo estaba sobrecargado de plataformeros en 2D, y la publicidad no ayudó. Woshi, it's a double Yoshi explosion. Sin embargo, sí llegó a ganarse a la comunidad con el pasar del tiempo, a tal punto de llegar a decir que es mejor que Yoshi's Island. Entiendo que sea un buen juego, pero no se pasen. Otro juego que también tuvo múltiples fechas para su lanzamiento fue Animal Crossing Happy Home Designer, el cual es un spin-off de la saga de Animal Crossing, y spoilers, no va a ser el último, pero era un juego que era simplemente, ok. No era para nada un mal juego, pero tampoco algo que vuele la cabeza, sino más bien un título normalito donde el enfoque se vuelve el diseño de interiores y a veces exteriores, en lugar del simulador de vida en tiempo real con la libertad dada por la saga principal y sin opciones como pescar o cazar insectos. Algo para salirse de la rutina si estás cansado de la fórmula, pero que en años posteriores sería mejor ejecutado en Happy Home Paradise. Y también se lanzaría en Japón Fire Emblem Fates, y como alguien que se jugó las 3 rutas, solo puedo decir: Mid! Saxo! Bodrio, 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 bodrio. Solo bodrio. Mierda, 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 mierda. El juego todavía no había sido lanzado en otras partes del mundo, por lo que no afectaría mucho salvo por eso de lo que no hablamos, pero sí demostraría que Nintendo seguía apostando por esta saga.
Además de este juego también lanzarían Fatal Frame 5 y Pokémon Super Mystery Dungeon, dos juegos que no he jugado, pero por lo que tengo conocimiento, el primero es una nueva entrega de Fatal Frame, una saga bastante extraña, ya que habían algunos juegos que eran propiedad de Nintendo, luego que no, pero habían exclusivos y juegos trabajados mano a mano con Tecmo, pero luego salieron en otras plataformas, pero los derechos los posee Nintendo, pero no es así, o ya no es así, pero antes sí era, y tanta cosa para una saga que, si bien no es tan popular como otras de su mismo género, sí tiene una comunidad bastante fiel, y por lo que sé, esta entrega sí fue querida por los fans, aunque no deja de ser un juego visto por Nintendo como menor, tanto que no tuvo un lanzamiento físico en América. Y por el lado de Pokémon Mystery Dungeon, también fue recibido bien por los fans, no tanto por la crítica, pero bueno, eso ya es una tradición de la saga. Pero un título que no pasará desapercibido ni aunque se acabe el mundo es Devil's Third, un juego con un desarrollo complicado, ya que originalmente fue desarrollado para la Xbox 360 por Itagaki luego de su salida de Tecmo, y formando Valhalla Games Studios. Sin embargo, el trato que tenían con Microsoft se rompió, por lo que THQ rescataría el proyecto, unos años antes de su bancarrota. Valhalla Game Studios finalmente encontraría salvación para publicar el juego, ya que Nintendo, desesperado por cualquier cosa para llenar su catálogo de juegos maduros, eligió salvar el proyecto, causando así un cambio de engine, lo que probablemente explique su calidad tan baja, y no bromeo con eso, ya que se rumorea de que incluso Nintendo of America no querían lanzar el juego en la región, y cómo no querer eso, especialmente con el control tan tosco y los aspectos técnicos como las caídas constantes de FPS que presentaba, volviendo al juego un fracaso en ventas, volviendo al juego como un objeto de colección extremadamente raro, tanto que el precio del juego en la actualidad es el mismo que el de la Switch Lite. Ya para el último trimestre el único juego relevante fue Xenoblade X, un juego de la saga Xenoblade, el cual, aunque es considerado la oveja negra de la saga, debido a lo distinto que es comparado con los otros tres juegos, además de tener ciertas cosas que sí están para levantar una ceja, pero no se puede negar la enorme calidad del juego, siendo que los de Monolith Soft exprimieron a la Wii U como si fuera un limón, tanto que sacaron varios parches que tomaron más de 10 putos gigas para tener la experiencia perfecta, eso al menos hasta que sacaron la versión de Switch. Pero bueno, con tan solo decir que por estos meses también se lanzaron Chibi Robo Zip Slash, Zelda Triforce Heroes, Animal Crossing Amiibo Festival, y Mario Tennis Ultra Smash. Y si escuchan las trompetas del apocalipsis, tranquilos, que es algo normal al mencionar estos juegos. Ok, Triforce Heroes no es tan malo, solo es un juego que nadie pidió, y que fue lanzado en un momento donde la consola necesitaba lanzamientos fuertes, pero al final tuvimos un juego de Zelda centrado en el multijugador, para la puta 3DS. Los otros tres juegos sí que no tienen salvación alguna. Zip Slash es un plataformero mediocre con mecánicas absurdas que cuesta creer que le hayan dado luz verde a este juego, como elegir entre repetir el nivel actual o avanzar al próximo al azar, así como meter un chingo de publicidad como si fuera un video de Dallas, y también ser el responsable de matar su saga, y no lo digo yo, lo dijo la propia Nintendo, prácticamente extorsionando a la saga de Chibi Robo para que intenten repetir lo que hicieron con Fire Emblem Awakening, solo que en vez de darnos calidad, nos dieron un juego hecho con las patas. Quisiera hablar más a detalle del por qué este juego vale riata, pero planeo dejarlo para un video separado, además de no alargar mucho este video. Animal Crossing Amiibo Festival y Mario Tennis Ultra Smash no tienen excusa alguna. Un clon de Mario Party hecho con el mayor asco del mundo, diseñado para milquear lo más posible a los amiibos, ya que todo su funcionamiento gira en torno al uso de diversos amiibos para acciones tan simples como tirar el dado, promoviendo la compra masiva de estos para siquiera jugar el juego, además de tener un board sin minijuegos donde la gran recompensa de pasar los días in-game son puntos que se pueden cambiar por ropa para los personajes, y poseer minijuegos fuera del modo principal que harían enorgullecer a Mario Party 10. Este juego fue lanzado en una época donde todos pedían por un Animal Crossing para sobremesa, pero lo único que recibimos fue un juego que parece haber sido creado por Tom Nook. Y para finalizar, Mario Tennis Ultra Smash. No hay nada más que decir. Estos succiona esperma de burros querían cobrarnos precio completo por un juego que era simple y llanamente tenis, y unos modos que duran como 10 minutos en completarse. Tenían tanta flojera a la hora de hacer este juego que hasta los renders de los personajes son sacados de juegos anteriores, y eso sin mencionar el online que incluso en su lanzamiento era como si los servidores estuvieran en Ecuador.
¿Algo bueno que decir de este juego? Si tienes fetiches por gigantes, este juego habrá valido cada uno de los $50 de salida. Como pudimos ver, no todos los lanzamientos fueron malos, pero la cantidad de juegos que rayan en lo mediocre a una basura total supera por mucho a los juegos buenos e importantes salidos en 2015, y eso que no mencioné a los indies hechos en 2 semanas en el departamento de un treintón con assets robados y música de muestra, además de la diferencia de calidad que existe, ya que los juegos bueno, si bien eran de calidad, tampoco estaban al nivel de algo como Tears of the Kingdom por ejemplo. Y eso se puede ver en las ventas, ya que no fueron suficientes para salvar a la Wii U, y fueron inferiores respecto al año anterior al de la 3DS. Con unas pérdidas de esta magnitud, un catálogo poco impresionante, y desgracias que pasaban alrededor de Nintendo, es que muchos consideran al 2015 como el peor desde que se metieron al mundo de los videojuegos. Curiosamente el segundo peor en mi opinión es el que le sigue, 2016, sin embargo, ese año lanzaron algo más peculiar por así decirlo. Pero eso lo dejaré para otro día, si no me da flojera. Y pues, eso ha sido todo, cuídense.